video, vamos con el siguiente. Perfecto. Bueno, la tercera parte de la clase de hoy, ¿sí? Les quiero contar cómo extender esta idea de regresión lineal, ¿sí? A un ajuste polinomial. Porque ya que estamos, vamos a complicar más las cosas, ¿sí? La pregunta que hace nacer este problema es decir, ¿qué pasa si yo quiero ajustar un polinomio de grado 2 en vez de una recta a mis puntos? ¿Por qué? Porque yo sé que mis puntos se mueven como una parábola. Bueno, puedo extender lo mismo que hice antes para el modelo lineal, de regresión lineal, pero ahora a una función del tipo cuadrática, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que hice en cuadrados mínimos, pero con otra función f, donde mi función f va a tener ahora una forma cuadrática, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el residual, ¿sí? Con los términos de los residuales cuadráticos, con la única diferencia que acá, en vez de escribir la recta, voy a escribir la parábola, ¿sí? A0 más A1 por X y más A2 por XY al cuadrado, todo el cuadrado, ¿no? Los menos aparecen porque recuerden que era el y menos el y predicho que venía dado por la función, ¿sí? Bueno, entonces yo ya tengo un residual y ahora lo que tendría que hacer es encontrar este A0, A1, A2. ¿Sí? Piensen que este A1 es lo que yo antes llamé A, este A0 es lo que yo llamé B y acá aparecería un nuevo término que está relacionado al término cuadrático, ¿no? Lo llamo A0, A1, A2, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para minimizar este funcional? Bueno, lo mismo que hice antes. Voy a derivar e igualar a 0, pero lo voy a hacer respecto de A0, respecto de A1 y respecto de A2, ¿sí? Hago las cuentas, me dan cosas ahí, ¿sí? Separo los términos, hago lo mismo que hice antes, y me va a quedar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué sistema? Este sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde fíjense que sigue apareciendo el n, sigue apareciendo la suma de los xy, aparece la suma de los xy al cuadrado, que también aparecía antes, aparece la suma de los y, ¿sí? De nuevo acá está el término de la suma de los xy, el término de los xy al cuadrado, pero me aparece un nuevo término que es la suma de los xy al cubo, y otro nuevo término que es la suma de los xy a la cuarta, ¿sí? Este término, la suma de los xy por los y sub i, ya aparecía, y me aparece otro término que es la suma de los y sub i por los xy al cuadrado, ¿sí? Ahora, esto que está acá, n lo conozco, los xy, los y sub i los conozco, con los cuales puedo calcular la suma de los términos al cuadrado, la suma de los términos al cubo, la suma de los términos a la cuarta, la suma del producto de xy por y sub i, la suma del producto de los y sub i por xy al cuadrado, ¿sí? Lo único que no conozco es A0, A1, A2, pero tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, con lo cual, de cierta manera, este problema lo voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque hasta acá, la clase anterior y la anterior a esa, estuvimos viendo cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces podemos aplicar cualquiera de los métodos vistos antes para resolver esto, ¿sí? ¿Sí? Y llevándolo a una generalización un poco más grande, ¿sí? Yo podría calcular para cualquier polinomio de cualquier orden que a mí se me ocurra, ¿sí? El residual, ¿sí? O en polinomios de varias variables también, ¿sí? Acá yo lo hice para orden 2, pero se ve que tranquilamente, como yo planteé el de orden 2, acá podría haber planteado un más a sub 3 por x cubo, y acá me aparecería un a sub 3 por x cubo. ¿Qué cambiaría? Que cuando vengo acá tengo que hacer otra derivada, la derivada respecto de a sub 3, y cuando haga esa derivada me va a aparecer un x cubo como término acá. Fíjense que los términos se parecen bastante, solo que aparece este xy y este xy al cuadrado, ¿no? Me va a aparecer un x cubo también en la próxima. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Una matriz de 4 por 4, ¿sí? O lo mismo para sistemas con varias variables, ¿sí? Yo puedo tener dos variables independientes, xy y y sub i, y voy a aplicar la ecuación de una recta, le pongo comillas porque no va a ser una recta, esto que está acá es un plano, ¿sí? Y voy a calcular el residual con el término cuadrático, ¿sí? Acá falta un cuadrado en realidad, ¿no? Es esto al cuadrado, y puedo minimizar respecto a los coeficientes y volver a hacer lo mismo que hice antes, ¿sí? Y en general, para cualquier sistema no lineal yo puedo plantear esta misma forma. Acá también me falta un cuadrado, ¿sí? Proponer una función f, la que sea, dependa de constantes, de parámetros, a 0, a 1, a 2, así hasta a j, supongamos, ¿sí? Con la única diferencia que hay que tener mucho cuidado cuando el sistema sea no lineal, porque las derivadas no son tan sencillas y puede terminar desembocando en un sistema no lineal, ¿sí? Si yo acá pongo una función no lineal, lo más probable es que las derivadas
aparezcan términos no lineales, como con logaritmo, o sea, si mi función tiene un logaritmo, probablemente aparezca un logaritmo, aparezcan xy dividiendo, cosas así que hagan que deje de ser un sistema lineal de esta forma, ¿sí? Entonces ahí se complica más encontrar la solución al problema. Pero en particular, si yo propongo un sistema de, digámosle, lineal o con potencias nada más, no voy a tener problemas. Ahora, cuando entren exponenciales, trigonométricas y logaritmos, voy a empezar a tener problemas, ¿sí? Potencias naturales positivas, no hay ningún problema, el sistema termina quedando lineal, ¿sí? Esto era todo lo que les quería contar. Básicamente lo que quiero que se lleven es que, así como planteamos el ajuste lineal para una recta, se puede hacer para un término, perdón, para un polinomio de grado 2, que es una parábola, para un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6, de grado 7, de grado 8, de grado 9, de grado 10, del grado que ustedes quieran, ¿sí? La cuestión es que mientras más alto sea el grado, probablemente mejor sea el ajuste hasta ahí, porque podemos tener algunos problemas en el medio, ¿sí? En general hay que intentar no poner un polinomio de grado 50 para ajustar 50 puntos, ¿sí? Sino usar un polinomio de grado bajo, 1, 2, 3, o sea, recta, parábola, cúbica, no irse más lejos de eso. Pero en principio se puede hacer. Bueno, esto era todo lo que les quería contar sobre ajustes lineales y polinomiales. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Voy a tomar eso como un no y voy a cortar esta grabación, que es cortita.